Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de mayo de 2012. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden que el comité es envío solo para clientes de Correval y Trading. ¿Qué pasó el día miércoles? Acciones internacionales mantuvieron tendencia bajista ante temores por deuda europea, en especial Grecia y España. Mucho está participando mucho más en medios y simplemente en temor el mercado de la deuda española. Así que simplemente ya toda Grecia se está en cierto modo descontando un posible default, pero está apareciendo España dentro del radar. Acciones locales digamos que es diferente. El resto de mercados mantienen tendencia alcista pese a descensos de los mercados internacionales. Los descensos aquí fueron de menor proporción que los registrados en países vecinos e incluso en Estados Unidos. Básicamente la liquidez que mantiene el mercado genera compras en horas de la tarde. Lo que se ha visto es que el mercado mantiene liquidez y trata de repuntar las acciones en horas de la tarde. Ya lo veremos en gráficas, así que nuestro mercado no pierde la tendencia alcista durante las jornadas previas. Ayer tuvimos inventarios de crudo que continúan en ascenso, suben 3.7 millones de barriles, gasolina y destilado cayeron de nuevo con caídas de 2.6 millones y 3.3 millones de barriles respectivamente. Así que continuamos entonces con un aumento de los inventarios para lo que será el driving season de Estados Unidos. Recordemos que por ahora el panorama es estabilidad de tasa Fed hasta que no se registre un crecimiento mucho más fuerte de la economía de Estados Unidos o presiones inflacionarias adicionales. Por ahora simplemente continúa la estabilidad de tasas por parte de la Fed. El nivel de riesgo ayer se incrementa, no obstante llegó a zona de resistencia, así como las acciones llegan ayer a zona de soporte y por eso están encontrando algo de demanda. En el día de ayer el nivel de riesgo llegó a resistencia. Recuerden que es pasar este 22 para decirnos el mercado está un poco más complicado y más temeroso. Por ahora llegamos a la zona de resistencia. Simplemente lo que son los resultados empresariales y la fuerte caída que llevamos durante varias jornadas genera algunas compras de oportunidad. Por eso vamos a tener también algo de resistencia en términos de riesgo, algo de soporte en términos de acciones. Acciones asiáticas ayer presentaron un comportamiento mixto ante compras de oportunidad y fuertes ascensos de superávit en China que generó preocupación sobre la demanda interna. Simplemente el superávit comercial en China fue de 18.400 millones para el mes de abril, muy por encima de los 10.000 esperados. Esto simplemente genera que la demanda interna está un poco más débil y eso limita un poco las ganancias en Asia, pero pues ya trataron de repuntar también. Banco Central de Corea mantuvo estable su tasa de referencia en 3.25, citando riesgos de inflación, por lo cual no decidió bajar la tasa para impulsar su economía. Y la tasa de desempleo en Australia sorprende para el mes de mayo con un descenso del 5.3% a 4.9%. Se generaron 15.500 empleos, el mercado esperaba una pérdida de 4.800 empleos, así que Australia tuvo algo de impulso alcista en el día de ayer, tan buenos datos económicos. Y Europa, que ha sido digamos que la que genera los movimientos durante las últimas jornadas, está teniendo rebotes en este momento, simplemente compras de oportunidad tras los fuertes descensos del mercado en prejornadas previas. Hemos tenido descensos muy pronunciados en los mercados internacionales, así que empiezan a tener algo de compra impulsados tanto por algunas utilidades empresariales como los datos económicos que no han sido para nada negativos, donde la producción industrial de Italia para el mes de abril subió 0.5% por encima del 0% esperado. La producción industrial del Reino Unido para el mes de abril cayó 0.3%, el mercado ya estaba descontando una caída del 0.2% y el Banco Central de Inglaterra mantuvo inalterada su tasa de referencia en 0.5%. En cuanto al mercado colombiano, tenemos importantes noticias de resultados empresariales. Bancolombia tuvo una utilidad neta que subió 27% para el primer trimestre de 2012 tras alcanzar 446.000 millones o 523 pesos por acción. Los ingresos netos continuaron en ascenso, 27% frente al primer trimestre de 2011 y un crecimiento de 11% frente al cuarto trimestre de 2011. La cartera neta creció 20% frente al primer trimestre, continúa entonces el dinamismo de crédito y el ROE anualizado del primer trimestre fue del 18.1, superior al 17.6 del primer trimestre de 2011. La empresa en su informe recuerda que este ROE se generó con un patrimonio mayor, ya que tuvimos emisión de acciones en el año pasado, así que el desempeño del banco continúa siendo sólido y la cartera vencida como porcentaje, la cartera bruta fue de 2.7%. Así que la calidad de cartera continúa siendo muy buena. Ya veremos qué pasa en términos del mercado. Resultados de Pacific Rubiales registró ascenso de 59.7% de ingresos operacionales y alza de 105% de la utilidad operacional para marcar una utilidad neta de 258.000 millones frente a pérdidas que se generaron en el año 2011 para el mismo periodo
La utilidad por acción básica fue de 88 centavos de dólar por acción y la diluida fue de 85 centavos de dólar por acción. Se resaltan digamos que unos resultados bastante buenos en términos de Pacific. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas y cómo puede ser, digamos, que el optimismo al inicio de la jornada. Resultados de Petrominerales registraron en el primer trimestre de 2012 una utilidad neta ajustada de 80.3 millones de dólares con un ascenso de 6% frente al mismo periodo del año anterior. La utilidad continuó entonces en ascenso pese a que tuvo un descenso de 5% en las ventas de crudo que fue compensado y un descenso en la producción promedio de 17%, 34.000 barriles día, compensado simplemente por un netback operativo que subió 15% al llegar a 79.74 dólares por barril. Entonces simplemente el ascenso en precios de crudo permitieron que Petrominerales, pese a los descensos de producción y de ventas, tuviera un repunte en términos de utilidades. La utilidad diluida subió de 0.68 dólares por acción a 75 centavos de dólar, lo que significa un crecimiento del 10%. Así que simplemente Petrominerales manteniendo resultados relativamente estables, sólidos, aumentando incluso también la inversión, pese al descenso en términos de ventas, que en cierto modo creería que estaba descontado ya por el mercado. Tuvimos 730 balanza comercial de Estados Unidos, solicitudes iniciales de peticiones de subsidio de desempleo y precios de importación y exportación. Traigamos aquí en Bloomberg a la pantalla para revisar qué sucedió en esos datos. Balanza comercial. El déficit se incrementó, pasó de 49.000 millones de dólares a 51.000 millones. Continúa siendo bastante deficitaria la economía de Estados Unidos. Esto puede generar algo de debilidad en el dólar, ya que venía fortaleciéndose en las últimas jornadas. El ritmo de exportaciones ha venido disminuyendo su crecimiento e importaciones se mantiene sólido, lo que significa que las importaciones nos muestran la demanda de Estados Unidos continúa fuerte, simplemente ha descansado, pero se mantiene entonces la demanda, disminuyó un poco la demanda de sus exportaciones, así que la demanda de los emergentes estuvo un poco más débil. Por ahora es un dato alentador que mantiene entonces la demanda de la economía de Estados Unidos, lo mismo que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo que se ubican en 367.000 cerca del consenso y regresando de nuevo a la zona de mínimos tras asustar o poner en duda un poco el mercado en semanas previas al regresar a niveles de 380.000 peticiones. Por ahora volvemos entonces a niveles de tranquilidad y los precios de importación están variando de forma negativa, lo que mitiga un poco las presiones inflacionarias, nos está importando inflación, así que simplemente lo que tenemos es unas noticias que dan tranquilidad al panorama mientras Europa no genere mayores movimientos, pues lo que estamos teniendo en este momento es un ascenso de los futuros del índice Dow Jones y una tranquilidad en Europa, simplemente estamos teniendo compras de oportunidad tras las fuertes caídas previas. Mañana tendremos en cuenta el IPP de Estados Unidos y sentimiento del consumidor. El sentimiento del consumidor es el más importante. Y el panorama general inicia entonces con ganancias, luego varias jornadas a la baja, llega a soportes que generan compras de oportunidad y rebote técnico. El mercado local presentará volatilidad en petroleras que podría ser impulsada por resultados empresariales. El mercado mantiene tendencia alcista en la mayoría de acciones pese al panorama internacional. Entonces simplemente continuamos con la tendencia alcista para el día de hoy en cuanto a mercado local y mercados internacionales repuntando tras llegar a soportes. Veamos qué es eso en gráficas. Dow Jones en el día de ayer llegó a la zona de mínimos previos, recuerden que estábamos dentro del comportamiento lateral, así que aparecen compradores en las últimas dos jornadas. Los compradores se han identificado por estas colitas de piso en términos de las velas japonesas. La idea es que trate de repuntar a niveles de 13 o 13.060. Si no logra, o sea, si logra repuntar a 13.000, 13.060 y vuelve a iniciar presión bajista, esperen una descolgada mayor a futuro. De lo contrario, si el rebote logra ser sostenido y no pasa mayores Europa, iríamos a 13.325 de nuevo. Por ahora lo que estamos viendo son compras de oportunidad tras prácticamente 6 sesiones consecutivas a la baja, que dan espacio para lo que es un rebote técnico en términos del índice Dow Jones. El IPSA en el día de ayer trató de romper niveles mínimos. Si logra volver a operar por debajo de esos niveles, iríamos a niveles de 4.400. De lo contrario, si logra abrir y mantenerse sobre el cierre del día de ayer, puede volver a niveles de 4.540. Continúa entonces la presión bajista para el IPSA, que está en zona de soporte. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, también presentó algo de compradores en el día de ayer antes de llegar a los 21. Simplemente trata de hacer algo de pullback tras romper la resistencia, buscar de nuevo niveles de 22.200. Llega entonces ya a soporte y empiezan a aparecer compradores en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima en el día de ayer.
Dólar presentó fuerte ascenso en el día de ayer, aparecen vendedores durante la jornada, recuerden que el comportamiento continúa siendo lateral, aparecen algo de vendedores que tratarán de buscar de nuevo niveles de 1760, 1750, seguimos en esa zona de lateral, pero no descartamos que se mantenga algo la presión alcista debido al dólar, a la cotización del crudo, solo con crudo de nuevo por encima de $102 podríamos tener o aumentar esa presión bajista. Por ahora vamos a descansar un poco tras el repunte de las últimas dos jornadas, pero pues nos mantendríamos con soporte en 1750. El lateral sigue siendo 1800 contra 1750. Petróleo WTI simplemente trata de mantener el impulso hacia los 95, pero pues la caída ha sido tan fuerte que en esa zona aparecen compradores, así que seguimos 95 contra 98, 98, 100, 102 los niveles de resistencia. La idea es que se mantenga en este lateral, lo trate de repuntar. Simplemente hubo un descenso muy fuerte que ha sido ya, digamos que aprovechado por algunos para comprar ese descenso. La idea es que nos mantengamos en ese lateral hasta mayores noticias. Por ahora simplemente tras tantas caídas tenemos compras de oportunidad. El euro continúa siendo algo lateral en 29.55, continúa la tendencia bajista, el mercado no se arriesga a comprar mucho euro todavía, dejando el 1.30, el 1.29.70 como nivel de resistencia. Si llegara a romper ese 1.30 iríamos a 1.31.33. Por ahora la tendencia bajista continúa. El Colcap por su parte mantiene tendencia alcista, diferente que el resto de los mercados del MILA, continúa con tendencia alcista sobre promedios móviles de 20-40, continúa el proceso de corrección, no se acercó ni siquiera a 1770 y posiblemente hoy trate de iniciar algo de repunte a buscar o los máximos previos e incluso niveles de 1860. Por ahora continúa la tendencia alcista, no alcanza a llegar a 1770, el mercado se defendió aunque presenta divergencia en términos de MACD. Vamos a ver que de pronto hoy trata de mantener ese sesgo alcista el índice Colcap. Biomax continúa lateral sin volumen entre el 1400 y 1520. Simplemente no hay ningún tipo de dirección en el activo. El 1400 continúa siendo con soporte importante y el 1520 la resistencia. Por ahora permanece sin volumen en ese comportamiento lateral. Banco Bogotá continúa con la tendencia bajista o el movimiento de indecisión. Recuerden que solo rompiendo lo que son los niveles de esos niveles del máximos de previos, vamos a ajustar esto un poquito más acá, prácticamente los niveles máximos de estas últimas jornadas, avanzaríamos a 53, el mercado se mantiene en la zona de resistencia. Recuerden, el soporte de corto plazo está en 50, 550, 700, la zona de promedios móviles de 20, 40 y mínimos de esta vela previa. Si se rompe ese nivel se pierde el impulso y de nuevo vamos a mínimos, 49, 700, si rompemos máximos vamos a 53, el mercado entonces no desciende durante la caída de los mercados internacionales. BBC se mantiene lateral y sin volumen entre el 32, 33 y 36, simplemente estamos 32 o 36 en comportamiento completamente lateral. Semargos encuentra soporte en el promedio móvil de 20 periodos y en esa zona de mínimos, ahí aparece algo de compradores. Si opera por debajo de esos niveles, iríamos de nuevo a 11.600, 11.550. Ayer aparece muy buen volumen, así que si logra mantenerse sobre esos niveles avanzaríamos de nuevo a 12.500 para Semargos. Simplemente iríamos de nuevo a esta zona, permaneceríamos lateral. Si opera de nuevo por debajo de los mínimos del día de ayer, no de nuevo, si opera por debajo de los mínimos del día de ayer, el descenso al siguiente soporte de los 11.550. Entonces aparecieron compradores un poco en el día de ayer. Caracol también aparecen con compradores, no publica resultados, pero puede contagiarse de los movimientos o mantener correlación con Petrominerales y Pacific, sobre todo más con Petrominerales, dejando el soporte cerca de los 1200, 1230 y con posibilidades de ascenso a 1320, 1400, donde están niveles de resistencia todavía de tendencia bajista. Por ahora entonces empiezan a aparecer algo de compradores. Vamos a ver si logran mantener la fuerza hasta niveles de 1320, 1400. Si opera por debajo de los mínimos del día de ayer, 1200 y 1100 y 1050 continúan siendo los soportes. Celsia logra mantener impulso alcista en el día de ayer, recupera terreno muy rápido, no tuvo un descenso fuerte hasta el 4.500, mantiene la presión alcista, el mercado no quiso vender durante las jornadas de caída en Estados Unidos, así que si logra operar por encima del 5.000, que es muy probable que lo haga, ya que los futuros de Estados Unidos permanecen algo positivos, como el impulso fue tan rápido, simplemente iríamos a 5.200 como nivel de resistencia muy cercano, 5.200, tras el comportamiento que presenta el activo en este momento. Entonces 5.200 vamos a encontrar algo de resistencia para Celsia. Coltejer también lanzando emisión, por ahora no esperen mayores movimientos, recuerden que se ha perdido total liquidez con
con el reversal split y los resultados pues no justifican por ahora un movimiento fuerte. Puede ser que sea algún movimiento con muy bajo volumen, pero la tendencia continúa siendo bajista. Con concreto mantiene comportamiento lateral entre 1260 y 1360, permanece en esa zona indeciso. Corficol también marcó indecisión durante la última jornada, apareció un volumen interesante el día de ayer. Por ahora, si ese volumen opera hacia abajo y rompe los mínimos del día de ayer, iríamos a 33.000. De lo contrario, 35 es el nivel de resistencia. Por ahora entonces permanece en la parte media, lo que nos deja un 50-50 de probabilidad de tanto ascenso como descenso. Ecopetrol me sorprende y mantiene entonces el intento de buscar ese nivel de los 5.700. Si hay ruptura de 5.700 volveríamos a 5.900, 6.000, tratando de mantener el sesgo alcista, en que debería tener resistencia fuerte entre 5.900 debido al comportamiento lateral que genera esta última caída y a una divergencia presente en el MACD. No obstante, 5.700 es el nivel de resistencia. Mientras no lo pase, hay posibilidades todavía de descender a 5.200, pero vamos hoy a presionar un poco ese nivel, vamos a ver qué pasa si logra superarlo o no. Empresa de Energía de Bogotá permanece con comportamiento lateral y tendencia alcista. Por ahora no la ha confirmado aún por promedios móviles, pero se mantiene sobre esa zona de promedios. Si rompen los máximos previos, 1035, 1040, iríamos a 1150. De lo contrario, el soporte está entre 990 y 1000. Enca permanece sin movimientos, con muy poco volumen entre el 8 y el 10. Simplemente no hay ningún tipo de dirección para Enca. ETB, tras anunciar o aprobarse el cupo de endeudamiento, el mercado lo toma como algo de indecisión. Las últimas velas lo marcan. Simplemente algunos siguen comprando, ya que el activo mantiene tendencia alcista y esperan ascensos un poco más altos ante la recuperación y la expectativa por mejora de la entidad. Simplemente tener algo de futuro en un sector diferente a la telefonía local. Y otros empezaron a vender simplemente porque dicen, bueno, ese endeudamiento y esas compras que debe hacer va a tener que amortizarlas y va a afectar las utilidades por un periodo varios trimestres, así que empieza a mantener indecisión, pero la tendencia sigue siendo alcista. Mientras esté sobre el 470, 480 hay posibilidades de volver a buscar el 540. Si hay ruptura del 535, 40 iríamos 610, 640. De lo contrario, si rompe los mínimos de los promedios móviles de 20 y 40 periodos, perderíamos el impulso y volveríamos a 460. Pero pues por ahora el activo está muy por debajo de su valor patrimonial. Vamos a ver si el mercado logra mantener el sesgo alcista. De lo contrario, ya saben, si se rompe 470, 480, posible descenso. Por ahora mantiene tendencia alcista. Éxito descendiendo, haciendo el pullback. Después del fuerte incremento de las últimas jornadas, empieza a tener algo de descenso hacia los niveles de 29. Mantiene indecisión en el día de ayer. La idea es que tras este último repunte simplemente sigamos algo 31 o 29 y continúe incluso el pullback pese al panorama internacional. Aunque digamos que puede continuar otra vez ascendiendo, pero estaría un poco forzado el movimiento. Por ahora 29, nivel de soporte para Éxito. Fabricato permanece lateral entre el 82 y 92, 87 y 92, perdón, sin volumen interesante por ahora, simplemente permanece lateral. En cuanto a Grupo Aval, que tenemos, pese a que esperábamos un descenso al 1230, repunta en el día de ayer, antes de todo, simplemente repuntó con fuerza en el día de ayer sin afectarse por el mercado internacional. 1230 es la zona de soporte y 1340 es la resistencia. Si logra mantener ese impulso iríamos a nivel de 1340. El repunte no fue con mucho volumen, pero la idea es permanecer por ahora dentro de este comportamiento lateral. Grupo Sura desciende en el día de ayer con fuerza, está, recuerden, operando en la zona de resistencia. Si logra superar los máximos previos, avanzamos a 34. De lo contrario, si niega lo que es el 31.800, 31.700, los mínimos de esta vela, volveríamos a tener 30.500. Por ahora está tratando de mantener un impulso alcista, atentos a los máximos de las últimas jornadas. Si se superan, continuamos el ascenso a 34. Inveralgos mantiene comportamiento lateral entre el 16.500 y el 18. Simplemente mantiene ese comportamiento y también trata de mantener ese sesgo alcista pese al panorama internacional, estar por encima de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Misa también con pauta envolvente intenta mantener el sesgo alcista en el día de ayer. Nuestro mercado no le importó para nada lo que era el panorama de deuda en Europa, lo que significa que la liquidez se mantiene en nuestro mercado. Continuamos entonces 11.400 contra 12.000. Si hay ruptura de ese 12.000 iríamos a 12.300.
Y Sagen sigue marcando indecisión después de la vela importante. Por ahora no ha hecho la corrección hasta el 400 y puede quedarse lateral entre el 470 y el 540. Por ahora la idea es que mantenga esa indecisión después del último repunte. Nutresa encuentra algo de vendedores en el día de ayer con algo de hombre colgado. Puede ser que si logre mantenerse sobre los máximos del día de ayer avance a 22.500, pero deberíamos encontrar algo de resistencia tras zona de congestión en ese 22.500. 21.500 es la zona de soporte del movimiento alcista para Nutresa, 21.000 el más importante. Preferencial aval, y que guardando correlación ya con un poco más con grupo aval, recupera terreno en el día de ayer, dejando soporte en el 1270, no desciende hasta el 1230. Como se esperaba, iríamos a 1320, 1330 y mantendríamos ese comportamiento de indecisión en un nuevo lateral para aval. Y habían que continúa con soporte en 3600, con resistencia en 3800, en ese comportamiento lateral a espera de una tendencia más clara del mercado. Por ahora se ha estabilizado. Si rompe 3600, vamos a 3300. De lo contrario, si hay ruptura del 3800, podemos estar colocando en riesgo la tendencia bajista previa y empezar un ascenso. Por ahora mantiene indecisión entre esos dos niveles. Bancolombia repunta en el día de ayer, hace pullback y lo que es el 30 encontró soporte. Rápidamente aparecen compradores con un suelo en pinzas, así que por ahora mantiene presión alcista para tratar de ubicarse otra vez en 31.300 o cerca de los máximos históricos de este activo. Mientras esté sobre los 30.000, el impulso alcista continúa, no lo rompen el día de ayer, recuerden solo rompiendo el 30.000 podríamos descender a niveles de 28.000, así que muy atentos al nivel del 30, mientras estemos sobre ese nivel continuamos con el sesgo alcista. Y la vivienda repuntando tras tocar otra vez mínimos del 20.500. Si la vivienda rompe el 20.500, volveríamos a niveles de 19.500. Por ahora mantiene el sesgo alcista. Aquí podríamos incluso trazar una línea de tendencia en términos de la vivienda para ubicar mejor lo que es la línea de tendencia alcista. Continúa entonces con ese sesgo. Mientras esté sobre este nivel no hay problema. Si lo rompe sí perderíamos tendencia alcista. Hellbank se ha quedado sin volumen, simplemente el mercado ya está a la espera de alguna noticia, pero por ahora no hay absolutamente nada de información sobre Hellbank y la mayoría ya ha sido descontado. Petrominerales, hoy publicando utilidades en crecimientos frente al año anterior, un crecimiento fuerte en utilidades sin ajustar y ajustadas no tanto, pero continúa el crecimiento pese al descenso en reservas. Recuerden que el descenso en reserva en teoría ya pudo haber sido descontado con estas últimas dos caídas. Así que si los resultados son interpretados como algo bueno y superamos el 25.200, hay posibilidades de ascenso al 28 y 30 para Petromineras. Así que atentos al 25.200. Niveles de soporte continúan siendo el 23.100 y el 21. Y Pacific en comportamiento lateral registra buen volumen apostándole a las utilidades que también fueron bastante buenas, sino que en este modo ya estaban, ya digamos que completamente, no completamente descontadas, pero sí descontado algo que sean buenas, así que la idea es poder avanzar hasta niveles de 52, continúe el comportamiento lateral entre el 48 y 52. Si hay ruptura del 52, avanzamos ya que duramos mucho tiempo en lateral, posiblemente al 56, así que muy atentos a ver qué pasa con la indecisión de las últimas velas, si logramos empezar a registrar un ascenso con fuerza superior o que dure más allá de la primera media hora de negociación. Y TableMac permanece dentro del lateral de 10.7 al 9.7. Entonces simplemente hoy estamos teniendo rebote en los mercados internacionales tras compras de oportunidad después de tanta caída durante toda la semana. Así que simplemente se podría jalonar el mercado local que no perdió tendencia alcista durante todas las caídas. Simplemente logró mantener ese sesgo alcista y podrían reaparecer compradores. ¿Qué posiblemente esté haciendo que el mercado mantenga ese sesgo alcista? Hace mucho no revisamos lo que es el informe mensual de bolsa. Es un informe que pueden encontrar ustedes en la Bolsa de Valores de Colombia, en la pestaña de mercados en línea, informes bursátiles. Y tenemos aquí mensual de acciones, mensual para el mes de abril 30, donde ustedes van a encontrar quiénes son los compradores y los vendedores netos. Durante el mes de abril, las personas naturales compraron 1.1 billón, vendieron 1.36, así que simplemente 200.000 millones fueron vendedores de nuevo las personas naturales. Y las sociedades comisionistas también estuvieron vendiendo otra parte, 697 contra 876. ¿Quiénes son entonces los compradores netos? Vamos a incrementar el tamaño. Los compradores siguen siendo los extranjeros, donde compraron 325.000 millones y solo vendieron 96, recibieron todo lo de las personas naturales.
y los fondos extranjeros también vendieron solo 47, compraron 140, junto con el programa de ERES también siguen siendo compradores. Así que los extranjeros continúan comprando en nuestro mercado, lo que significa que Persona Natural continúa con liquidez y podría generar entonces ascensos en próximas jornadas. Simplemente la liquidez del mercado es lo que está haciendo que se mantenga esa tendencia alcista para nuestro mercado. Pasemos entonces a lo que son las preguntas. ¿Qué implica que el valor de colocación de Coltejer esté por arriba del valor actual de la acción? ¿Qué impacto tendría sobre la misma? Simplemente podría registrar algún tipo de ascenso, pero por ahora la colocación es para actuales accionistas. No sé cómo lo vaya a tomar el mercado, no revisé muy bien el tema de Coltejer por la escasez de liquidez, así que prefiero no dar un comentario sobre Coltejer sin fundamentos. ¿Qué influirán los resultados? ¿Cómo influirán los resultados de Petrominerales y PREG? Pues salieron justo en un día que también rebotan los mercados internacionales, así que esperemos que el escenario más probable sean ascensos, niveles de resistencia para Pacific, la zona de indecisión de las últimas jornadas, y para Petrominerales el 50 el 25.200 es el nivel de resistencia. Canacol podría mantener correlación con Petrominerales, así que también después de la presencia de vela del día de ayer puede registrar algo de ascenso. No es solamente la liquidez, son los resultados de las empresas. Son en algunos resultados de las empresas, en otras empresas no fueron tan buenos los resultados, pero la liquidez hace que se mantenga también ese sesgo alcista. ¿Cómo interpretar el superávit de China? El término de balanza comercial son exportaciones e importaciones. Exportaciones son la demanda de mis vecinos, importaciones la demanda local. Así que un aumento de superávit puede darse o por un aumento en las exportaciones, compra del exterior, o un descenso de las importaciones. Ahí deben revisar cuál fue digamos que el conjunto tanto de demanda local como externa. ¿Qué es el netback operativo? Simplemente cuánto le quedó cuánto fue el margen de ganancia por barril de petróleo. ¿Qué son acciones diluidas? No son acciones diluidas, son, digamos que utilidad por acción diluida. Digamos que la dilución nace de la posibilidad de emisión de acciones, bien sea por bonos obligatoriamente convertibles en acciones o por opciones sobre acciones que tenga pendiente la empresa. Digamos que eso no lo ven ustedes mucho en las empresas locales, porque aquí no hay ese tipo de operaciones, pero afuera las canadienses suelen tener opciones sobre acciones de la compañía para sus directivos, incluso también a veces emitir bonos obligatoriamente convertibles en acciones, como como los tiene Pacific Rubiales. Entonces simplemente se hacen cálculos con base en esas acciones que podrían llegar a ser emitidas en algún momento. El Petrominerales tiene un aumento de utilidades por periodo de cerca de 119%. 119 sin ajustar, ajustadas el aumento es un poco menor. Simplemente en el informe van a ver ustedes, vamos a ver si traemos aquí el informe para que veamos lo que presentó Petrominerales. Aquí está el informe de Petrominerales. Aquí está el resumen de utilidad neta ajustada, que pasa de 83 a 75, de 75 millones a 83. No obstante, en el balance, que está mucho más abajo, la utilidad pasó de 80.6 a 36.8. Esa es la diferencia, en uno está ajustado y en el otro no está ajustado por algunos cambios derivados y algunas operaciones adicionales. Pero de todos modos el resultado es satisfactorio. ¿Cuáles de las tres petroleras que han reportado resultados tienen mejores múltiplos sin mirar las reservas? No, habría que actualizar múltiplos, no tenemos actualización de múltiplos tras los últimos resultados. ¿Cuál es el máximo de Bogotá? Bogotá alguna vez estuvo cerca de los 55 o 56, por ahora si hay ruptura de resistencia iríamos a 53. Soporte de ETB, el soporte de ETB está tanto en los 500 de corto plazo como 470 y 480 los más importantes. Soporte de grupo Sura y resistencia 31.700 y resistencia si supera máximos de los días de ayer iríamos a 34. Liderazgos ahora es Grupo Argos. Bueno, ya cambiaremos el nombre en la plataforma y en el comité a Grupo Argos. Es importante aclarar que en Semargos a las 2.50 se hicieron compras por más de 1.5 millones, es decir, 17 millones de pesos. Recuerden que fue una transacción acordada entre dos inversionistas, no afectó el precio en el momento. No obstante, de todos modos, pues digamos que para la gráfica es volumen, nosotros no nos interesa saber quién fue, sino si hubo una afectación en el precio o no. Por ahora el panorama para Semargos es de comportamiento lateral y mantiene la tendencia alcista.
¿Qué nos puede informar sobre Canacol? ¿Está pronto a presentar resultados financieros? También deberíamos conocerlo pronto. Por ahora la idea es que Canacol mantenga una tendencia con petrominerales. Bueno, ¿qué dice PREC de reservas? No tuve todo el tiempo de revisar los informes de forma completa, simplemente estamos resaltando lo más importante. Después haremos algún especial sobre los resultados de petroleras. Ayer vimos subir los inventarios de crudo e inmediatamente la cotización internacional del WT reaccionó al alza. ¿Cómo se explica eso? Simplemente llegamos a soporte. Recuerden que ha caído tanto el petróleo y tan rápido que el mercado no es en línea recta ni para arriba ni para abajo, sino tiene pequeños descansos, así que simplemente lo que tenemos hoy en día son compras de oportunidad. Bueno, recuerden, dejaremos algunas preguntas pendientes, entonces recuerden estar atentos a los niveles de soporte y resistencia para ver si la tendencia alcista logra mantenerse. Y recuerden que la primera media hora suele haber algo de euforia, después de esa primera media hora se evidencia si el movimiento es sostenido o no para los diferentes activos. Esto con respecto a las utilidades de las petroleras que generarán movimientos importantes en la primera media hora de negociación. Muy buen día entonces para todos.